gusto suma mucho juntarse a discutir cosas que uno por ahí viene más o menos tratando de seguir desde la teoría de la investigación, discutirlas más con la militancia, con el activismo político. Hace rato que es un viejo compañero, un amigo, que estudia e investiga más cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Yo vengo de una trayectoria que tiene que ver con el marxismo, la teoría crítica, y hace un tiempo vengo estudiando la corriente marxista ecológica. Hemos hecho algunos talleres de formación ya acá con la agrupación y demás. Y hace tiempo que empezamos a sospechar que hay, digámosle, algunos parecidos formales, por decirlo así, algunos parecidos estructurales entre lo que podríamos llamar la crisis ecológica en curso y la crisis de la salud mental en curso. Y bueno, también era una idea poner en discusión un poco la idea de hoy, algo de esos parecidos. Lo que yo voy a tratar de hacer, esperen que me voy a poner a medir el tiempo mientras hablo, porque si no hablo demasiado siempre. Y más o menos voy a recapitular algunas ideas muy básicas de cómo pensamos o cómo está pensando hoy desde la teoría marxista la creciente, la escalante crisis ecológica que tiene ya dimensiones planetarias. Algunos rasgos mínimos, ya hemos hecho talleres, por eso no quiero volver tal vez a repetir esos temas con mucho detalle. Y después ir a alguna mirada un poquito más general, de lo que, o desde la mano de lo que Nancy Fraser llama una mirada transambiental. Es decir, que no mire solo la cuestión ambiental como si fuera una cosa aislada, sino que la mire en la interacción dinámica, en donde es causa y efecto a la vez de una dinámica societal más general. Al final no es que no nos importen las vidas no humanas de los animales, etcétera, pero vamos a mirar centralmente cómo impacta y cómo es afectada por el proceso social. Algunas, entonces, coordenadas teóricas muy elementales, primero. Cuando hablamos de crisis ecológica, basándonos sobre todo en los trabajos que dejó Marx en el Capital, en el Marx Maduro, podemos hablar de una ruptura metabólica, que ese sería un marco categorial para pensar la crisis ecológica. Esto es una tendencia que empieza a aparecer a que se interrumpa el metabolismo social, que el metabolismo social deje de poder funcionar, digamos, adecuadamente. Esto es el intercambio de materia y energía que la sociedad tiene con el medio, como cualquier sistema de seres vivos. Desde la célula hasta el organismo completo, hasta el conjunto de la sociedad, tiene un metabolismo, digamos, y es eso que mantiene su estructura, mantiene su forma, se reproduce en el tiempo, intercambiando materia y energía con el ambiente, una cosa muy elemental. Bueno, vamos a encontrar que hoy ese metabolismo social está tendiendo a la ruptura, o tiene una serie de rupturas dinámicas, si quieren, se puede decir así también, que ya están en curso, que ya las estamos experimentando. Entonces esa sería quizás la palabrita central ahí, metabolismo social. Cuando hablamos de metabolismo social, estamos hablando de ese lado de la economía que no se mide inmediatamente en valor o en dinero. ¿Sí? No estamos hablando de la economía de la acumulación, de las finanzas, de la ganancia, sino primariamente de la economía de materia y energía, de la economía en especie, si se quiere decir, de la economía que se mide en el sostenimiento de la vida. Una economía que la podemos medir en calorías, en nutrientes, en kilowatts, etc. Si quisiéramos medirla, pero digamos que estamos hablando de ese aspecto de una bioeconomía, una economía material que la sociedad, como es parte de la naturaleza, obviamente también tiene, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es que empieza a haber una serie de disonancias, de dificultades de reproducción societal, en donde ese metabolismo social empieza a verse tendencialmente interrumpido o puesto en crisis. Si se interrumpiera de todo, hablaríamos del colapso de la sociedad. Por el momento no estamos hablando de eso, pero sí una interrupción tendencial o una crisis tendencial de ese metabolismo social, que es producto de la forma social, ¿no? Entonces vamos a hablar de que la sociedad, como yo decía, igual que la célula, igual que cualquier organismo, necesita mantener ese metabolismo, ese intercambio continuo con el ambiente, pero en la medida que los seres humanos somos seres históricos, nuestro metabolismo social está estructurado, está organizado en una serie de formas. Pensemos una sociedad feudal, o pensemos una comunidad andina anterior a la conquista, son formas de organizar el metabolismo social muy diferente de la sociedad capitalista. ¿De acuerdo? La sociedad capitalista tiene una forma histórica específica de organizar el metabolismo social, de organizar la reproducción de la sociedad, una forma particular, y en algunos rasgos nos va a interesar ver tres para pensar esta idea de la ruptura metabólica. Una es que es una sociedad donde la forma predominante del producto es la mercancía, es decir, que no producimos cosas para satisfacer nuestras necesidades inmediatamente. Pensemos una comuna campesina, escasamente produce mercancías, produce lo que necesita para satisfacer sus necesidades. En la sociedad capitalista tenemos esta división del trabajo, esta especialización, esta organización mediada por el mercado, mediada por el intercambio. El primer rasgo del metabolismo social, digámosle, subsumido por el capital, subsumido por la lógica de la ganancia, subsumido por la lógica de la valorización. El primer rasgo entonces sería que es una sociedad productora de mercancías.
Otra característica es que mide la riqueza en términos de valor. Esto podríamos discutirlo largo rato. Vamos a decir que esto tiene que ver con que hace abstracción de lo cualitativo, ¿sí? Cuando medimos la riqueza en términos de valor abstracto, de valor medido por el tiempo de trabajo abstracto, estamos pensando que la riqueza social es indiferente a las formas situadas, específicas, siempre locales en las que se reproduce la vida. Estamos diciendo que reducimos toda la riqueza a una medida formal, tipo de trabajo. Llamémosle el valor, si no les gusta la teoría del valor marxista. Y por último, nos va a interesar la lógica de la sociedad capitalista, la dinámica intrínseca que tiene la sociedad capitalista. ¿Qué dinámica tiene? ¿Qué característica tiene? ¿Qué es lo que estructura la vida cotidiana, la vida social de la sociedad capitalista? La acumulación de capital, que más resume la fórmula famosa de M', la fórmula general del capital, en los primeros capítulos del Capital. ¿Y eso qué quiere decir? Que el objetivo de la producción en la sociedad capitalista no es la satisfacción directa de necesidades humanas, sino la ganancia. Que ese dinero que se invirtió al final del ciclo está incrementado y así sucesivamente en cada ciclo posterior. Eso le llamamos acumulación. Sabemos que si ese proceso de acumulación entra en crisis la estructuración formal de la sociedad, la lógica en la que está estructurada la sociedad. Estas características nos hablan entonces de una sociedad que mide la riqueza en términos abstractos formales y que tiene un imperativo del crecimiento. Un imperativo de incrementar perpetuamente la masa dineraria invertida, la masa de capitales, incrementar perpetuamente el proceso de valorización, digamos. Podemos decir que eso en el capitalismo es una compulsión objetiva, es una compulsión que surge de la estructura social. La sociedad estamos obligados a todo el tiempo que se invierta dinero para que al final haya un retorno mayor, si no parece que todo el tejido de la sociedad empieza a desorganizarse, a entrar en crisis. Y obviamente esa sociedad de, valor abstracto incremental se va a llevar mal con las condiciones finitas y situadas de reproducción de cuerpos y ambientes, vamos a decirlo así, ¿no? De la reproducción de los cuerpos humanos en su ambiente. Las condiciones de estabilidad de la biosfera son necesariamente finitas en relación a la acumulación de capital, que por su lógica es infinita y abstracta. La interacción entre esas dos lógicas, digamos entonces, la lógica del metabolismo social encarnado y la lógica de la valorización o de la acumulación como proceso abstracto, en algún momento la interacción entre las dos lleva a una crisis, a una interrupción del metabolismo social. A eso le vamos a decir ruptura metabólica, que es una expresión que ya se encuentra en textos maduros de Marx, que John Bellamy Foster es tal vez la figura más conocida del marxismo ecológico hoy en Occidente al menos, sistematizó un montón en lo que podemos llamar la teoría de la ruptura metabólica, que la podemos pensar en paralelo con la teoría clásica de la crisis, ¿no? Los marxistas tenemos una teoría de la crisis, sabemos que la crisis es endógena en el capitalismo, que es una tendencia necesaria del sistema. Digamos, el único momento en donde no vas camino a una crisis es cuando estás en una crisis. Esas son las dos posibilidades en el capitalismo. Bueno, subémosle ahora una crisis de esa economía encarnada, de esa economía material, que se mide, como digo, en materia de energía, que se mide en la reproducción o la sostenibilidad de la vida, y ya no solo en términos del proceso de valorización, ¿sí? Tendríamos que entonces ir a pensar, por decirle así, esa segunda crisis del capitalismo, que ya no es la del capital tirándose tiros en los pies cada tanto, impidiendo la valorización, sino directamente poniendo en riesgo las condiciones materiales de reproducción de la vida. ¿En qué estado está hoy la ruptura metabólica? Bueno, podemos decir que más o menos en las últimas décadas, a lo mejor desde lo que los que estudian la discusión geológica sobre el antropoceno llaman la gran aceleración, que es la gran aceleración económica y tecnológica de la posguerra, de la segunda posguerra, 1950 para acá. Desde entonces hasta hoy vemos que esa tendencia del capital a generar rupturas metabólicas se volvió planetaria. Es decir, que ya no genera una ruptura o crisis solamente en entornos locales, como desertificar una zona, agotar la fertilidad del suelo, volver imposible de tomar las napas o el agua de un río en algún lugar, sino que ya la ruptura planetaria empieza a expresarse justamente en términos planetarios. Reformulo, la ruptura metabólica empieza a expresarse en términos planetarios. Ahí podemos seguir para ver el estado más global de la crisis, lo que estudian en el Instituto de la Resiliencia, que está ahí en Estocolmo, en donde hablan de 9 fronteras planetarias. Bueno, creo que últimamente ampliaron la lista porque están haciendo estudios cada vez más detallados. Podemos encontrar unas cuantas en disrupción seria. ¿Qué son las fronteras planetarias? Son los límites que la humanidad no debería sobrepasar en términos de cómo funciona el sistema de la Tierra para mantener un espacio de operaciones seguro para las generaciones presentes y futuras. Es decir, que más o menos el planeta acompañe que haya una reproducción de cierta población humana razonable de acá al futuro.
Las fronteras planetarias en disrupción son unas cuantas, voy a mencionar 4. La pérdida de biodiversidad o la extinción de especies, que podríamos estar empezando la 6ª extinción masiva de especies en la historia del planeta, como la que mató a los dinosaurios, otras para atrás, es la más conocida mediáticamente, la que mató a los dinosaurios. Bueno, podríamos estar en el comienzo de la 6ª de esas, que tiene que ver sobre todo con el avance de la frontera agrícola, la deforestación y que los animales no humanos, las especies, pero también no solo los animales, empiezan a no tener ningún espacio donde poder reproducirse adecuadamente. Otra tiene que ver con la concentración de nitrógeno y fósforo, los flujos biogeoquímicos, la presencia por los fertilizantes artificiales que usan mucha cantidad de nitrógeno y fósforo fijados artificialmente en la atmósfera, y que hoy hay en la Tierra y en los océanos en particular concentraciones que nunca hubo en la historia humana de esos elementos. Podemos pensar en el agujero de ozono o la pérdida de ozono atmosférico, que desde los protocolos, creo que de Montreal empezó más o menos a recomponerse hace unos 10 años, hay una cierta irregulación. Y el cambio climático, obviamente, producto, sabemos, de los gases de efecto invernadero concentrados en la atmósfera, que son producto de la quema de combustibles fósiles, que tienen que ver con la expansión de la actividad económica como se dio en la modernidad capitalista, que es una modernidad fósil, podemos decir. Y hoy, bueno, el año pasado ha sido un año de ruptura de récords desde el punto de vista del cambio climático, como decíamos recién en la introducción, está súper claro eso. Tendremos que ver cuando pase el efecto del el Niño que hubo este año, cuánto se vuelve a enfriar la Tierra y cuánto no, y cuánto de esta ruptura del límite históricamente fijado por el panel intergubernamental del cambio climático de 1,5 grados como un límite que no debería superarse, cuánto ya pasamos definitivamente ese límite o es transitorio. En cualquier caso, es claro que vivimos una gran aceleración del cambio climático y tal vez una gran aceleración en estos años. Es decir, viene empeorando esa situación, y que tiene una relación directa con la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono en la atmósfera, que es producto de quemar carbón, petróleo y gas, que componen entre ellos el 75% de la matriz energética mundial al año pasado, como para que nos demos una idea. Entonces, lo que encontramos con la ruptura metabólica, y como digo, con esta especie de volverse planetario de la ruptura metabólica, que las crisis ecológicas generadas por el proceso expansivo, permanentemente expansivo de la acumulación, es difícil disputar ese punto intelectualmente, la acumulación de capital lleva a crisis ecológica, y además que la acumulación de capital en un capitalismo mundializado lleva a una ruptura metabólica a nivel planetario, que obviamente amenaza la continuidad de la especie humana, o por lo menos de los humanos pobres de las periferias, sin duda, que son los primeros a los que nos va a impactar la crisis, siempre. Hasta ahí como para pensar, diríamosle, los drivers de la crisis, los motores causales de la crisis, ¿no? La dinámica procesual de nuestra sociedad que hace que haya una tendencia intrínseca, estructural, en la sociedad capitalista, a poner en cuestión las condiciones materiales de reproducción societal, ¿sí? Que tienen que ver con la acumulación infinita en términos dinerarios en relación con los procesos mucho más finitos, más situados, más locales, en los que se reproduce la vida humana y extrahumana. Hasta ahí desde, digamos, el diagnóstico. La otra pregunta que por ahí yo traía para hacer es, bueno, ¿y cuáles son los efectos sociales de esta crisis y en qué dinámica global se empieza a insertar la ruptura metabólica del capitalismo avanzado, del capitalismo tardío o ya recontra tardío, en relación a una dinámica social más general, ¿sí? Como decía al comienzo, siguiendo un poco esta inquietud de Nancy Fraser de pensar en forma transambiental, o sea, de pensar lo ambiental en su interacción dinámica con la totalidad social o la dinámica social más general. Desde mi punto de vista, ahí tendríamos que hablar entonces de un complejo de la crisis, o de una crisis multidimensional. De vuelta sigo a Fraser ahí, me parece una de las voces más lúcidas de la teoría crítica hoy para pensar esta situación. Y la idea esta de complejo de la crisis tiene que ver con empezar a entender que hoy la situación mundial, si queremos, aporta una serie de tendencias a la crisis que tienden a operar entre sí de manera crispada. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada una es relativamente autónoma de las demás, pero todas coadyuvan a que la crisis general, digamos, de la civilización capitalista en su época actual, recrudezca, ¿no? Entiende por su dinámica como una bola de nieve que empieza a juntar más nieve y entonces junta más nieve y tiende a profundizar su tendencia por la interacción de los distintos factores.
Y ahí voy a salir un poco de hablar estrictamente de la cuestión metabólica, de la reproducción biológica de la sociedad, hablar de dinámicas sociales, y digo cosas a modo tanteo, ¿no? de hipótesis de lectura. Tiendo a pensar que cuando nos preguntamos por los efectos entonces de la crisis planetaria, de la crisis ecológica planetaria, necesitamos leerla en relación con la dinámica económica, ahora sí en el sentido de en qué estado está la acumulación de capital hoy en el mundo, con la dinámica geopolítica, en sentido de cuáles son los estados con pretensiones imperialistas o de poder sobre otros, que se proponen como los que ordenan más o menos un marco jurídico, político y hasta militar para que exista una sociedad capitalista. ¿Y en qué estado está el lazo social? ¿En qué estado están las sociedades que viven bajo esta dinámica? Y hoy, porque no quiero hablar más de 5 minutos más, voy a decir cosas muy cortitas, son casi titulares. Y voy a hablar de vuelta, estoy hablando casi de dinámicas mundiales occidentales, pues tendría menos para decir de la Argentina, la verdad. O eso queda para discusión, o lo podrán decir ustedes mejor que yo. La primera cosa es que yo creo que tenemos un momento de dificultades endógenas en la sociedad capitalista. Eso es que la crisis económica estricta, la que tiene que ver con el proceso de valorización, está bastante desatada. O mejor, estamos en un periodo de crecimiento débil, estancamiento crónico y tendencias a la inflación. O sea, es un muy mal periodo para la acumulación de capital. Yo tiendo a pensar que todo el periodo que se abrió en los 70, el periodo posterior a la crisis del Fordismo, a la crisis del pacto keynesiano, el pacto de clases keynesiano en Occidente, que tiene que ver con los 30 años gloriosos, se le dice, ¿no? la segunda posguerra, no curiosamente el momento donde empezó la mayor disrupción ambiental de la historia de la especie humana, también es el momento de mayor expansión de la acumulación de capital a nivel mundial. Y desde mi punto de vista, las condiciones estructurales que favorecieron esos 30 años gloriosos, del 45 al 73 más o menos, del capitalismo mundial, hoy están muy deterioradas. ¿Sí? Yo tiendo a pensar que todo el periodo neoliberal es un periodo de crecimiento débil, de dificultades para el proceso de valorización. No tengo duda de que de 2008 a esta parte estamos en un capitalismo que más bien se arrastra como una babosa que crecer exponencialmente, ¿no? Es decir, un capitalismo que tiene dificultades de reproducción. Al menos en Occidente. Asia tiene otra historia que contar. Hay un gran desarrollo capitalista en India, en China, en Bangladesh, qué sé yo. Y ahí hay una cuestión, y es que hoy toda política se hace con el trasfondo de una lógica sistémica que parece que funciona mal en sus propios términos, ¿no? Un capitalismo al que le cuesta reproducir esto de invertir dinero para que retorne dinero. Bueno, eso hoy le cuesta más al sistema. Y en general, cuando el capitalismo funciona peor en términos estructural objetivos, se vuelve más brutal desde el punto de vista de clase. Es decir, las demandas que tiene para reproducirse como sistema sobre la clase trabajadora tienden a ser bastante más desagradables desde el punto de vista de la vida humana. Hoy la sola reproducción del sistema y demanda retrocesos en términos de derechos, salario real, condiciones de vida de la clase trabajadora. Entonces hablamos de la crisis ecológica y de una crisis endógena no del todo resuelta, digamos que es la crisis subprime. Vamos a la geopolítica, habría que decir cosas parecidas. Es un momento de retroceso relativo de lo que llamaríamos el eje atlántico, el eje norteamericano-europeo, expresado militarmente en la OTAN. No porque haya que decir, bueno, se acabó ahora el poder estadounidense, es una tontería, pero sí es cierto que frente a la idea de una modernidad capitalista centrada en Asia, tal vez con centro en China, las potencias de Occidente están en una actitud muy diferente a la de los años 90, ¿no? Cuando fuimos chicos en los 90 vimos la Pax Americana, el consenso de Washington, en una época de extremada confianza de las potencias atlánticas que se pensaban, en particular Estados Unidos, como las que garantizaban la acumulación del capital a nivel mundial. Incluso se especulaba ahí si no estábamos en una época del imperio, ya no del imperialismo, donde básicamente no había más guerra, había acciones de policía, una especie de estado individual que era el garante del proceso de valorización planetario. Hoy de ninguna manera tenemos ese estado garante consolidado. No es porque Estados Unidos vaya a dejar de ser importante, ni mucho menos esté desapareciendo como potencia, eso sería exagerado. Pero ciertamente vemos esa perspectiva de una modernidad asiacéntrica, donde los países de los BRICS en particular dicen, bueno, yo puedo ser un garante alternativo de lo jurídico, de lo militar, de lo político, del proceso de la acumulación, del crecimiento económico, como dicen en el mainstream. Y eso también tiene que ver con la tendencia a la ruptura de las cadenas de suministro. Sería otra cuestión que viene ocurriendo en el mundo hoy, ¿no? Hay una desglobalización tendencial del capitalismo. Tendencial, obviamente, pero esa idea del desacople entre Occidente y China, la ruptura de los lazos de Rusia con Europa, sobre todo con Alemania, bueno, ni hablar de la inestabilidad geopolítica y los límites que pone a la circulación de mercancías. Pensemos los ataques hutíes en el Mar Rojo recientemente, bueno.
digamos, hay muchos signos de caos geopolítico y todo indica que se está acelerando ese caos geopolítico. No hay por el momento una estabilización de la relación entre potencias. Algo de esto se da también en las dinámicas intranacionales. De esto voy a decir muy poquito, sería para tirar mucho más del hilo. No sé si yo tengo tanto para decir al respecto, digamos, por las cosas que estudio, pero hay una tendencia de vuelta en Occidente a la polarización política, a la descomposición de acuerdos sociales. Aparecen masas muy movilizadas, muy dispuestas al estallido, con gran capacidad de irrupción callejera, y nuevas derechas muy extremas, muy virulentas, que vienen a romper toda conquista heredada por los sectores populares, las clases trabajadoras. Y eso nos da una idea de también una tendencia a la polarización interna. De vuelta, en Asia es otra historia, al menos de los montes Urales para acá, pareciera un proceso bastante compartido en todo Occidente, digámosle, de deterioro del lazo social, o por lo menos de hegemonías políticas débiles. Hegemonías políticas débiles quiere decir, nadie logra integrar al conjunto de la sociedad y conducir con demasiada claridad. Y me parece que cuando nos preguntamos, y ahora sí con esto cierro, por los efectos de la crisis ecológica en la dinámica social global, necesitamos mirarla sobre el trasfondo de esas tres crisis que yo acabo de mencionar. La endógena económica clásica, un capitalismo al que le cuesta crecer. La geopolítica, la de que no hay hoy un Estado garante que ordene las condiciones político-militares de la acumulación de capital en el mundo. Y la interna, la, digamos, crisis del lazo social, o la crisis de la hegemonía, no sé cómo le queramos decir, pero la dificultad para construir direcciones políticas duraderas de las sociedades en Occidente, ¿no? Son como tres crisis, cada una tiene su historia, son como relativamente autónomas, me parece a mí, pero todas coadyuvan en que la dinámica sistémica como que siga tambaleándose cuesta abajo. Y ahí hay que pensar el efecto sistémico de la crisis ecológica, ¿no? Antes pensamos el capitalismo como causa de la crisis, la dinámica expansiva de la acumulación, que es infinita, se lleva muy mal con los tiempos y formas finitos de reproducción de la vida. Bueno, ahora una vez que la crisis empieza a desatar, ¿cómo incide de vuelta sobre la dinámica social? ¿No? ¿Cuál es el efecto de la crisis ecológica en curso sobre el proceso de acumulación de capital, de valorización y sobre todas las demás crisis que mencionamos? Bueno, diría dos cosas, y desarrollando el punto. Una es, no parece que esté en curso una transición energética desde el punto de vista de la inversión privada o incluso de la combinación de la inversión privada con la intervención de los estados. ¿Qué es la transición energética? Es sacarnos de encima la matriz fósil, que como dije es más o menos el 75% de la energía que consumimos mundialmente, y construir a cambio otra matriz en principio renovable. Renovable, podríamos discutir la nuclear, es otro debate largo, pero digamos no fósil, que no dependa de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque sabemos que si seguimos expandiendo esa matriz energética de combustibles basada en combustibles fósiles, no tenemos biosfera, no tenemos estabilidad atmosférica para el siglo que viene. Esto parece dificultoso en un marco sistémico. El capitalismo en su historia hizo una sola transición energética, es cuando abandonó la tracción a sangre. De ahí en más lo que hizo es diversificar la matriz, es decir, sumó carbón, después sumó petróleo o gas, después sumó energía nuclear y ahora está sumando en renovables, está abaratando los costos, está viendo un proceso de mercado renovable, sobre todo en Europa, me parece a mí. En China también hay un gran desarrollo, bueno, en todos lados lo podemos ver. No parece que esa expansión de las renovables o esa diversificación de la matriz venga de la mano de un achique de la matriz fósil, que sería lo que sería necesario desde el punto de vista de la estabilidad biosférica. O dicho de otra manera, no preguntemos cuántas renovables se instalaron cada año, preguntemos cuántas plantas de carbón se cerraron, cuántos pozos de petróleo se cerraron, cuánto se dejó de quemar gas para hacer ciertos procesos. Vamos a ver que muy poco. Que en general lo que hay es una diversificación de una matriz que crece, y por lo tanto crecen todos sus factores parciales. Es decir, un crecimiento de los fósiles junto con un crecimiento de las renovables. Desde mi punto de vista, hoy está pasando eso. Después podemos discutir si esto se puede revertir, si hay un potencial de transición energética. Yo creo que a nivel técnico sí. Tiendo a pensar que la transición energética para el capitalismo sería un gran problema de costos. Es difícil tener energía abundante y barata con energía eólica y solar, por lo menos en las cantidades que necesita una economía de crecimiento. Dicho de otra manera, lo único que le falta a un capitalismo que anda mal en términos endógenos es que además les diga que ahora la energía va a salir cara por razones ecológicas. Muy difícil que el sistema procese eso sin una gran catástrofe social en el medio. Desde mi punto de vista estamos en esa situación. ¿Y cuáles son los costos de no hacer la transición energética? No hablemos ya de los costos humanos o hasta la catástrofe que es para especies no humanas. Va de suyo, ¿no? Eso es obvio. Pensemos también en los costos económicos. Bueno, también los hay. Cada vez más vemos que... ¿Qué quiere decir el calentamiento global? Quiere decir
incrementa drásticamente la probabilidad de eventos catastróficos de tipo climático, sequías, inundaciones, tornados, etcétera, huracanes, etcétera. Bueno, a medida que la transición energética no se hace, es decir, no haya buenas medidas de mitigación del cambio climático, no haya buenas medidas para hacer que ese cambio climático, que ya sabemos que por los próximos siglos va a empeorar, así la especie humana se extinguiera, va a empeorar solo por la dinámica que tiene el sistema de la Tierra una vez que entra en disrupción, ¿no? Sabemos que lo que podríamos hacer es mitigar esa crisis climática, minimizarla, de ningún modo detenerla por el momento, ya pasamos la oportunidad de detenerla. Y para mitigarla necesitaríamos hacer esa acelerada transición energética que nos está ocurriendo. En la medida en que eso no pase, vamos a ir a un escenario de primacía de la adaptación, que es la otra estrategia frente a la crisis climática. Si no la mitigamos, nos adaptamos. La comunidad científica diría que hay que hacer las dos cosas. Evidentemente, muy agresivamente mitigar la crisis climática, achicar su impacto y además prepararnos en términos de infraestructura, de organización económica, preparar a la población para responder a las crisis cuando vengan, a las sequías, a la destrucción de infraestructuras, a las inundaciones y tornados, etc. Probablemente el capitalismo sí va a invertir, llegado el caso, en adaptación y no en mitigación, sencillamente porque va a haber negocio. Digo, si un día se destruye Nueva York por un tornado, alguien va a pagar la reconstrucción y al menos los que tengan plata con la estrategia de adaptación, algunos van a aguantar. Esa es la estrategia de default sistémica, me da la impresión a mí, es primacía de la adaptación por sobre la mitigación, es decir, dejar que el desastre empeore y ver cómo nos las arreglamos, y más adelante si hay que seriamente cortar la emisión de gases de efecto invernadero, lo veremos cuando veamos en la cara los efectos, no todavía. Y a mi vez eso también trae un último problema que termina de acompañar a ese proceso de crisis, que es lo que otro marxista ecológico, que llama Jason Moore, llama el fin de la naturaleza barata. Podemos pensar que en muchos periodos de crisis el capitalismo salió hacia adelante por muchos mecanismos. Uno de ellos es la apertura de fronteras de extracción. Esto es encontrar alguna frontera territorial, a veces es más complejo que territorial, pero de la que pueda sacar materiales y energía baratos con los que minimizar costos masivamente. Pensemos los territorios de despojo de las periferias, las poblaciones convertidas en menos que trabajadores asalariados, reducidas a esclavitud, que han sido parte de la historia del capitalismo en todo su proceso. Digamos que muchas veces el capitalismo logró esta cosa de encontrar una nueva frontera de extracción de la que llevarte esa naturaleza barata, ese input de materia y energía que no priceás del todo, que no pagás en precio de equilibrio en el mercado, digamos, que la llevas mediante alguna estrategia más o menos de pillaje o de no pago en compensación completa de algunas cosas que te sirven que te llevas o introducís en la lógica sistémica. Y podemos pensar un momento de crisis ecológica escalante como un momento en donde la naturaleza barata se empieza a acabar, en donde cada vez hay menos fronteras de extracción que no estén ya desertificadas o deforestadas o convertidas a la agricultura, donde el petróleo barato se empieza a acabar, entonces tenés que recurrir a técnicas más costosas como la hidrofractura, el fracking, qué sé yo, y así sucesivamente. Y eso también nos da una perspectiva de que, de un modo u otro, el problema de los costos ambientales parece que al capitalismo del siglo XXI le tocan. ¿no? Le toca un incremento de los costos de su reproducción material, sea por la eventual transición energética, siempre atrasada, siempre retrasada, por lo que acabo de mencionar, sea porque no hagas la transición energética, vas a tener que pagar un montón en reparar todo lo que dañe la crisis climática. Y de vuelta, descontando, poniendo entre paréntesis lo que eso significa desde el punto de vista social e incluso de la vida de especies no humanas, ¿no? Es una catástrofe. Pero, como para resumir entonces, me parece que si hoy nos preguntamos cuál es el estado de esta crisis ecológica, de esta disrupción planetaria, de esta ruptura metabólica a nivel planetario, es interesante pensarla en la interacción con la dinámica global en la que está la sociedad capitalista, digo al menos en Occidente, de vuelta porque, como digo, en Asia hay peculiaridades, y esto es pensarla en relación con esas otras tres crisis, que son, me parece a mí, la crisis clásica, la crisis endógena, la crisis de valorización, la crisis geopolítica y la crisis del lazo social. Y me parece que la crisis ecológica, vamos a entender lo que significa para nosotros los seres humanos hoy en su inserción dinámica con toda esa procesualidad que más o menos ahí traté de reconstruir. Eso le doy la palabra a Emi y después por ahí hacemos preguntas.